Bueno, damos inicio a la charla que teníamos programada para el día de hoy, donde queremos mostrarles los resultados de nuestro proyecto. En el fondo, este proyecto buscaba levantar información respecto a la evaluación de la percepción del habla, basado en una encuesta que se aplicó a profesionales de la fonoaudiología sobre sus prácticas más frecuentes respecto a este tema. Eh, no puedo avanzar. Nosotros estuvimos a cargo de este proyecto, Josué Pino, que está presente acá, y yo, Solancha Ahumada, pero este proyecto se desarrolló dentro del contexto del Grupo de Desarrollo Fonético Fonológico del Departamento de Fonoaudiología, que está compuesto por todas las personas que ven ahí, donde está Angélica Fernández, Cristian Peñalosa, Felipe Torres, Josué Pino, Daniela Rojas, Felipe Nostroza, y yo, que fui la última en sumarme a este grupo, Solancha Ahumada, quien habla. ¿Sí? Entonces, dentro de este marco de este grupo que fue desarrollando fue en el fondo en torno a esta misma temática del desarrollo fonético fonológico, se fueron desarrollando distintas investigaciones y dentro de este contexto nosotros desarrollamos este proyecto inicial donde buscamos levantar información respecto a las prácticas de los profesionales en torno a la evaluación de la percepción de la. Entonces, ¿cómo llegamos a indagar sobre la evaluación de la percepción del habla? Josué, no sé si quieres ahí tú comentar un poco Sí, antes bueno, de avanzar. comentarles que este es un trabajo que venía ya gestándose hace un buen tiempo atrás, donde el grupo de desarrollo fonético fonológico habíamos indagado en temas de la producción y cómo es que los profesionales de la fonoaudiología trabajaban en torno a la producción, qué metodologías usaban. Ahí ya hay dos publicaciones que tiene el grupo y esta parte de la percepción siempre nos Mm, quedó un tanto al debe hasta que logramos, luego de un buen tiempo, tener algo de información en torno a la percepción y en particular en torno a la evaluación de la percepción del habla, ¿ya? Y queremos contarle un poquito, antes de mostrar, de contarles el objetivo del documento, del paper que va a salir pronto publicado, eh, contarles un poco cómo fue que llegamos a esta objetivo, pregunta de investigación. Entonces, les presentamos la siguiente situación de salud. La verdad es que nosotros queremos que sea lo más interactivo posible, así que si pueden ustedes colocar en el chat o si quieren abrir micrófono, creo que les podemos dar ahí, desilenciar después. Em, si pueden participar ustedes sería genial. ¿Ya? Entonces, imaginemos la siguiente situación de salud. Em, Ahí, la siguiente situación de salud, Sol. mm, sí, se pega, no cambia el tiro. Ahí sí. Ya. Entonces, supongamos, esto probablemente es un clásico, clásica situación de salud fonoaudiológica. Supongamos que tenemos una persona, Antonia, de 5 años de edad, presenta ausencia en su repertorio fónico de sonidos D, L, de los tífonos con L, R, sonidos S y T interdentalizado. A nivel de lenguaje, tiene una alta cantidad de PCF, principalmente del tipo asimilación y sustitución. 24 puntos en TPROSIF, con antecedentes de TEL expresivo diagnosticado a los 3 años, ¿ya? Esto pues, probablemente es una típica situación de salud, un caso clínico, los típicos casos clínicos. Y la pregunta que acá nosotros les tenemos a ustedes es, ¿con qué instrumentos complementarían la evaluación de Antonia? Si puedes poner la siguiente slide. eh, Eso. ¿Con qué instrumentos complementarían la evaluación de Antonia, de este caso que pusimos antes? Entonces, si quieren abrir micrófono y comentar, o quieren, si pueden escribir en el chat, sería genial. Si podemos poner la presentación, el caso, eso, para que ahí lo puedan revisar. Entonces, ¿con qué instrumentos complementarían la evaluación de Antonia?
frente a este caso? ¿Qué es lo que podrían decirnos? Si alguien quiere levantar la mano, abrir micrófono, escribir en el Ujú. chat. Claramente Antonia nos muestra, ¿cierto?, que tiene hartas dificultades expresivas. Ahí, Felipe. Felipe, Dale, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Están? ¿Se escucha bien? Sí, sí, te un escuchaba un poco poquito lejos, lejos. pero bien. Mm, Perfecto. Ya, perfecto. Es que justo voy viajando. Eh, la pregunta se refiere solamente a aspectos fonéticos, fonológicos o en general. En general, en general. En general, ya. Yo creo que, bueno, los antecedentes que tenemos solo aluden a aspectos de producción. Entonces, claramente hay tendremos que aplicar alguna prueba de la PES, por ejemplo, que ayuda a lo que es el crecimiento tecnológico, o a discriminación auditiva o discriminación fonológica, como para completar también el particular por eso, sobre todo por el tema de eh, las asimilaciones que se aparecen ahí. Bueno, y también Ujú. por la dificultad de la información que aparece aparte de la solución. Súper Felipe. Me costó un poco ahí la discriminación auditiva, pero te escuché que nombraste algunos aspectos de discriminación y no, no sé, José, si tú entendiste lo otro que dijo Felipe. Reconocimiento fonológico de una Reconocimiento de fonológico. las, claro, una de las sustancias está en la pena. Ujú. Súper, súper. Ya. Ahí Felipe nos da su apreciación, considerando también el contexto de nuestra presentación, ¿cierto? Súper. No sé si alguien más quiere decir algo más. Quizás volvemos a volver a la pregunta porque hay algunas personas que se Claro. conectaron recién. Entonces, hay una situación de salud que, bueno, le damos la bienvenida a quienes se acaban de conectar. Hay una situación de salud que es la que estaba presentada en la otra slide y hacemos la siguiente pregunta. ¿Con qué instrumentos complementarían la evaluación de Antonia? ¿Ya? Esto es para explicar cómo es que llegamos a esta investigación, a indagar en torno a la percepción del habla, ¿ya? Y aquí tenemos una situación de salud Ujú. donde nos gustaría escucharles a ustedes em, con qué instrumentos utilizarían para complementar la evaluación de este caso de Antonia. Mm, Daniela y Cortese dice, yo complementaría actualizando el examen auditivo, considerando la edad y la frecuencia de OME. ujú. Claro, que a esta edad hay una alta probabilidad en los niños de generar, ¿cierto?, otitis medias efusivas. Entonces ahí Daniela dice que tal vez a lo mejor puede haber algún componente auditivo que pueda estar interfiriendo, ¿cierto?, en todos estos procesos o estas dificultades articulatorias que está teniendo Antonio. Ujú. Es una buena invitación ahí la que hace, o sea, que hace Daniela, Antonio. Sí. ¿Alguien más? Todo está enmarcado en lo auditivo. Sí. Qué Obviamente estas bien. son unas preguntas capciosas. Queremos contarles cómo es que fuimos llegando a esta investigación. Ujú, Así que cualquier respuesta que den, Ahora, por el antecedente del expresivo, asumir que la comprensión es nada, pero lógicamente puede haber algún grado de la comprensión. ujú. Claro, pensando en la integralidad, también tendríamos que levantar información desde, claro, desde lo comprensivo, aspectos cognitivos, si quisiéramos como, como abrir esta conversación, ¿cierto? Sí, efectivamente. No hay que descartar, no hay que descartar que pudiese haber algo comprensivo. mm, bien,
No sé si, bueno, si alguien más que esté escribiendo ahí lo puede enviar. Em, Bueno, lo que nosotros comenzamos a observar es que no necesariamente hay una única respuesta, un solo patrón de respuesta, un solo esquema para responder a este tipo de situaciones. Esa fue una intuición, observación, que venía de este grupo de desarrollo fonético y fonológico y que Solange también lo mencionó en varias ocasiones. Y también cierta intuición o ciertas preguntas en torno a la práctica del profesional de la fonoaudiología frente a situaciones de salud como la que acabamos de ver. ¿Cuáles eran los procedimientos? ¿Qué pasos seguía? ¿Qué instrumentos usaba? Em, ¿Qué decisiones habían detrás de lo que estaba haciendo? ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, nace la pregunta inicial, digamos, para poder explorar, que es, ¿qué hacen los profesionales de la fonoaudiología para evaluar la percepción del habla? Ahí, Sol, si me puedes acompañar con la slide. Eso. ¿Qué hacen los profesionales de la fonoaudiología para evaluar la percepción del habla? Sí, esas, entonces... em, esta fue la pregunta con la que partimos, ¿sí? Y que nos va a llevar a este proyecto de saberes en torno a la percepción en torno a la evaluación de la percepción del habla en profesionales de la fonología, ¿ya? Y dentro de ese proyecto está, hoy día lo que vamos a hacer es mostrar los resultados de un grupo de resultados y que corresponden a una publicación que próximamente va a salir en la revista CEFAC. Así que, Ujú. Sol. Bueno, entonces el objetivo de nuestro estudio fue caracterizar las prácticas de los profesionales de la fonoaudiología en Chile en torno a la evaluación de la percepción del habla en niños y niñas y adolescentes. Entonces, estamos hablando de percepción del habla. Y si vamos a hablar de percepción del habla, de alguna manera tenemos que saber qué es la percepción del habla. Y este es un proceso mediante el cual los humanos interpretan y comprenden los sonidos del lenguaje. Y esto se logra a través del reconocimiento de los sonidos del habla y también cómo ésta se utiliza para de alguna manera entender y darle sentido al lenguaje hablado. También, para poder llegar a ese nivel de reconocimiento de los sonidos del habla, tenemos que pasar por procesos físicos, ¿cierto? Que eso implica mapear las formas de las ondas acústicas, ¿cierto? Para llegar a transformarlas a unidades fonológicas discretas o como nosotros lo llamamos sonidos distintivos o rasgos distintivos. Y esas diferenciaciones entre las palabras nos van a permitir que estas palabras las logremos almacenar dentro de este vocabulario mental, ¿sí? También puede sonar de perogrullo, pero de alguna manera hay que recordar, ¿cierto?, que la percepción del habla tiene su base sensorial en el sistema auditivo y eso pareciera que lo tenemos súper, súper claro. Sin embargo, se nos olvida también que finalmente para que se logre esta audición significativa y se logre interpretar la información, necesitamos la información, la participación de áreas corticales secundarias y terciarias, que son finalmente las que son la clave, ¿cierto?, para lograr el procesamiento de la señal auditiva, para identificar y comprender lo que oímos, ¿sí? Y muchas veces en el contexto, cuando se trabaja con niños, tanto clínico o educativo, pareciera que este primer check de mandar a hacer alguna prueba auditiva, pareciera que la mayoría de los profesionales de la fonoaudiología lo tienen súper claro. O sea, si tengo un niño que tiene dificultades del lenguaje o dificultades expresivas, debo enviarlo a que se haga una prueba auditiva, ¿cierto? Eso lo deberíamos tener súper claro. Pero ahí estaríamos considerando solo como la primera estación de este procesamiento, ¿cierto? Si un niño tiene audición normal, yo no puedo decir, check, que puede estar percibiendo todos los sonidos del habla, ¿cierto? Tendríamos una parte chequeada que es importante, el funcionamiento del sistema auditivo, pero hay que recordar que a nivel, en el fondo más desde el funcionamiento cerebral, es donde se organiza esta información y se interpreta para finalmente poder acceder a los sonidos del habla.
¿sí? Entonces, ahí hay que tener claro que lo que decimos siempre, que el que escucha finalmente es el cerebro, ¿sí? Y bueno, el desarrollo de la percepción del habla este se inicia de manera muy temprana, ¿sí? Y la percepción tanto como la percepción de los aspectos segmentales como suprasegmentales son habilidades que se adquieren de manera muy, muy temprana. Y estas habilidades son muy, muy importantes para el desarrollo, ya que se ha visto y se ha comprobado que la percepción del habla funciona como una función que es precursora y que de alguna manera influye en el desarrollo de otras habilidades, como por ejemplo la discriminación o la escucha frente a ruidos competitivos, que está asociada al procesamiento auditivo central. También muy relevante está la base como para poder desarrollar esta habilidad clave que sabemos en el desarrollo de los niños, que es la conciencia fonológica, y así a su vez también se comunica directamente con esta habilidad crítica en el desarrollo, que es la lectoescritura. ¿Sí? También hay evidencia que habla de esta relación de la percepción del habla con este feedback auditivo, el cual es clave para el desarrollo del habla, ya que el feedback auditivo nos va a ir permitiendo hacer las correcciones necesarias para aproximarnos a la articulación adecuada para cada sonido. Nosotros, como por formación o de formación profesional de alguna manera, nosotros tenemos claro que cuando nos enfrentamos a un niño o una niña con dificultades expresivas, vamos a inmediatamente abocar estas dimensiones del nivel fonético fonológico. Y sabemos que estas dimensiones son tres, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la dimensión de la percepción, la organización y la producción. Entonces, cuando yo enfrento a un niño con dificultades expresivas, de alguna manera yo debería levantar información de estas tres dimensiones para saber qué es lo que está pasando, que de alguna manera esta información, este niño, esta niña no está logrando decir correctamente las palabras o de alguna manera decir bien eh, desde lo articulatorio, lograr la articulación correcta de algún fonema, de algún sonido, ¿sí? Entonces, la percepción acústica sabemos que la percepción del habla es como la entrada, es el input, es lo primero. Y como les decía, por formación profesional, nosotros nos dicen, bueno, lo primero que hay que chequear es la percepción del habla, ¿sí? Es ver cómo está escuchando el niño, ahí tenemos que ver cómo está la audición, si tiene audición normal o posiblemente hay una pérdida auditiva, y tenemos que hacer algunas cosas para probar si el niño accede a los sonidos del habla. Como por ejemplo, nos pasa a nosotros en la universidad, tenemos que hacer algunos pares de mínimo contraste, algunas pruebas, ¿cierto? Para chequear que esté todo bien. Y nosotros, si es que el niño o la niña discrimina algunos pares de mínimo contraste, ¿cierto? Nosotros le damos check y decimos como check la percepción. Y después vamos avanzando por cada una de estas otras dimensiones, haciendo evaluaciones en la producción y en la organización, ¿sí? Sin embargo, hay que tener claro que de alguna manera también hay evidencia que dice que es como que estas dimensiones no son independientes, sino que también entre ellas de alguna manera se impactan entre sí, ¿sí? Se influyen. Y de eso hay evidencia que demuestra que la percepción con la producción tienen una relación, una íntima relación, ¿sí? Y esto se ha evidenciado tanto en niños de desarrollo típico como en niños de desarrollo atípico. Ya en niños de desarrollo típico se ha visto como, por ejemplo, en los niños al estar hablando y se les ponen ciertos estímulos auditivos, los niños de alguna manera la producción cambia, ¿sí? O la producción se afecta. Y también en niños con desarrollo atípico, específicamente en la población de infantes con trastornos de los sonidos del habla, se ha podido ver, y también trastornos fonológicos y trastornos del lenguaje, se ha visto que el desarrollo de las habilidades perceptivas son mucho más pobres o de alguna manera deficientes. Entonces, ahí también se evidencia que hay una relación directa en que los niños que de alguna manera hablan mal, tienen menos desarrollo de habilidades desde la percepción del habla. Entonces, de alguna manera, la idea central acá era poder dar la relevancia que tiene la percepción del habla para el desarrollo, cómo ésta influye en el desarrollo de otras habilidades mucho más complejas, ¿sí? Y cómo esta también está directamente relacionada con las habilidades de la producción. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos clara cuál es su importancia,
¿qué pasa? Lo que iba a decir yo, ¿qué pasa? ¿Por qué si la percepción puede estar a la base de los problemas productivos? ¿Por qué, por ejemplo, las herramientas o los instrumentos que usamos actualmente nos entregan tan poca información respecto a si es que hay dificultades perceptivas? ¿Sí? Entonces, como ahí hay una primera intuición en el fondo de qué pasa con los instrumentos que no nos dan tanta información cuando vemos a un niño que tiene muchas dificultades expresivas. Lo otro importante es que claramente la persona que está capacitada para hacer una evaluación de la percepción del habla, de estos rasgos acústicos, es el profesional de la fonoaudiología, el profesional fonoaudiólogo o fonoaudiólogo, ¿sí? Y las, como el quehacer de los profesionales, el ejercicio profesional de qué es lo que están haciendo los profesionales, esa información ha sido levantada en otros países, ¿sí? Por ejemplo, en Australia pudieron levantar información que la mayoría de los fonoaudiólogos que se encuestaron, casi un 75,8%, ellos en el fondo manifestaban que todos, esa cantidad de profesionales evaluaban o consideraban en sus contenidos de evaluación evaluar la producción, es decir, a través de, por ejemplo, de muestras del lenguaje o pruebas específicas para poder evaluar cómo un niño articula un sonido en específico o los procesos de simplificación. El 75,8% sí o sí incluía eso cuando tenía que evaluar un niño que tenía dificultades expresivas o trastornos de los sonidos del habla. Sin embargo, solo un 15,8% dijo incluir en sus contenidos de evaluación la percepción del habla. Otra realidad es lo que ocurre en Suecia, donde ahí también levantaron información de qué es lo que hacían los fonoaudiólogos, específicamente en el contexto de trastorno de los sonidos del habla, y se dieron cuenta que los contenidos de percepción de habla y la conciencia fonológica eran los contenidos menos atendidos al momento de hacer un plan de evaluación, ¿sí? Un plan de evaluación y también un plan de tratamiento. Y en Chile no tenemos evidencia respecto a lo que hacemos en torno a la percepción del habla, pero también en torno a otras prácticas también. Hemos levantado muy poca información sobre lo que hacemos en general, ¿sí? Entonces, de alguna manera también se cae en una inercia de replicar ciertas prácticas y no nos hacemos poca la pregunta si lo que estamos haciendo está bien o se está comunicando con la evidencia. Entonces, como dijo Josué al inicio, nosotros llegamos a un problema. En el fondo, decir cuán relevante es para los y los fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, la evaluación de la percepción del habla. ¿Los profesionales de la fonoaudiología realmente evalúan la percepción del habla? Y si es que lo hacen, ¿qué procedimientos evaluativos en torno a esta habilidad están llevando? ¿Sí? Entonces, con estas preguntas, de alguna manera empezamos a desarrollar nuestra investigación. Nuestros métodos, ¿cómo hicimos esto? Primero, nuestro estudio se describe como un estudio transversal exploratorio, ¿sí? Donde levantamos información puntual en un momento determinado sobre lo que están haciendo los profesionales. Y esta información la levantamos en una fase preliminar, hicimos focus group, que ahí creo que participó Felipe, que está presente acá. Hicimos focus group, donde hicimos 6 focus group y está considerado ahí un pilotaje inicial que hicimos de estas instancias. Estos focus group los hicimos de manera virtual, online, en el tiempo de pandemia. Y el objetivo de estas instancias grupales era poder levantar información respecto a la percepción del habla y de esta manera estas instancias las grabamos, las transliteramos posteriormente para levantar las categorías y subcategorías que iban a componer la encuesta que realizamos posteriormente, ¿sí? Entonces, de esta manera quisimos construir un instrumento que era esta encuesta que estuviera totalmente comunicada con la misma información que nos dieron los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que participaron en el focus. ¿Sí? Para participar en el focus group habían ciertos criterios de inclusión, ¿cierto? Que era, en el fondo, ser profesional fonoaudiólogo, fonoaudióloga, haberse titulado de una institución chilena y tener al menos un año de trabajo en el área de dificultades del lenguaje, del habla, tanto en el ámbito clínico como educativo, y estar trabajando en ese momento que participó en el Focus, estar trabajando en el área.
Ay, no me pasa ahí. Luego de hacer esta fase de focus group, confeccionamos esta encuesta masiva que les contaba yo, que la lanzamos a través de redes sociales, y esta encuesta también tenía los mismos criterios anteriores para del focus group, ¿cierto? Y esta encuesta masiva estuvo circulando alrededor de 4 meses y la hicimos a través de la plataforma RedCap, que es una plataforma que permite capturar esta información de datos de manera segura, ¿sí? Esta encuesta también contarles que tenía alrededor de 35 preguntas, ¿sí? Y de estas preguntas hubo 14 que fueron formuladas en escala de Likert, 7 preguntas de respuesta de selección única, 12 preguntas de selección múltiple y 2 preguntas que hacían clasificación por relevancia o prioridad. Em, y después de que hicimos esta encuesta masiva, hicimos el análisis de datos a través de la misma plataforma que es RedCap, y que ahí en el fondo, hicimos todo este análisis más descriptivo y pudimos llegar a los resultados que les vamos a contar a continuación. Entonces, ¿quiénes respondieron y qué respondieron? Am, tomo el mando, o sea, presento yo, comparto pantalla yo o... Como tú quieras, como te acomodes, si quieres dejo de compartir. Dale, yo comparto pantalla para hacerlo más. Ya, avísenme si se ve bien. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ¿quiénes respondieron y qué respondieron? Bueno, recordarles que acá vamos a concentrarnos en la información que va a ser presentada en este paper, ya es una parte. Pero en esta encuesta, ya que les contaba Sol, esta encuesta masiva, participaron 121 personas. De esos 121 personas, 88% corresponden a mujeres. Todos los participantes eran de Chile, por cierto. Y 88% eran mujeres. De esos 121 participantes, 52% eran de Santiago y el resto se distribuía en otros lugares de Chile. Em, 71% eran licenciados o profesionales. Entonces aquí nos interesaba que al menos tuvieran, fueran licenciados con un año al menos de ejercicio profesional, licenciados o profesionales, ¿ya? Y 25,6 eran egresados de la Universidad de Chile. La verdad es que hicimos un esfuerzo no menor en tratar de que fuera lo más, de abarcar la mayor cantidad de personas de regiones. Así que ahí estuvimos bastante con las redes sociales, tratando de comunicar. Y de todas maneras, claro, un alto porcentaje eran de la Universidad de Chile, pero el resto se distribuía en otras, egresados de otras universidades, ¿ya? Ah, y de los 121 participantes, el 40,5% ejercían al momento de la encuesta en el ámbito de la educación. Ya ahí la pregunta, nosotros queríamos indagar si eran más en el ámbito de educación, si trabajaban en el ámbito más clínico o si en ambos. Entonces, el resto del porcentaje se distribuye en esas opciones y algunos también respondían como particulares o independientes, ¿ya? Había una pregunta ahí en relación a otros, entonces se iba esa distribución muy menor, pero se iba parte de la distribución en ese lugares de trabajo. Acá nosotros teníamos la intención de preguntarles a ustedes qué responderían
No sé, ya que llegó más gente, ¿lo hacemos, Sol? Yo creo que estamos con tiempo, ¿no? Bueno, intentémoslo. Intentemos. Sí. ¿Qué va a pasar? Ya, entonces, antes de mostrarle los resultados, le habíamos dicho que queríamos que fuera algo más participativo, entonces Mm, vamos a usar la herramienta que tiene Zoom para poder hacer encuestas, ¿ya? Entonces déjenme salirme de acá. Voy a poner esto en grande para que se vea. Y vamos a ver si puedo hacer esto. A ver, mm. veamos. No es Ujú. una prueba, ¿eh? No No es es una una prueba. prueba. No queremos ver si Que se se alinean o coincide. no, Ujú. ¿ya? Entonces, a ver, denme un segundo, por favor. Aquí, a ver, aquí, aquí, eh, ya, a ver si lo podemos, ya, no se va a ver tan bonito, pero así no pierdo de vista esta herramienta. La Ya, encuesta. entonces la Ujú. primera pregunta dice, de acuerdo, esta es una pregunta de la encuesta, ¿ya? La verdad es que la encuesta tenía alrededor de 36 preguntas, si mal no Mm, recuerdo. En el paper, como les digo, esta presentación está más abocado a lo que aparece en el paper. Y de las 36 preguntas, acá nos abocamos a algunas que tenían que ver más con temas de la relevancia. ¿Qué relevancia le daba a los profesionales de la fonología a la evaluación de la percepción del habla? Y también nos concentramos en los procedimientos, ¿ya? En relevancia y procedimiento. Eso fue lo que quisimos mostrar para tratar de responder el objetivo del presentado en la investigación mostrada en este paper, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo con sus saberes y experiencia profesional, ¿cuán importante es la evaluación de la percepción del habla en el proceso de valoración del rendimiento lingüístico de un niño, niña y adolescente? Entonces, yo le voy a mandar la pregunta y ustedes, por favor, les pido que puedan responder a esa pregunta colocando ahí entiendo que aparece no importante, poco importante, importante o muy importante. ¿Ya? sí, Ahí está. ahí llegó la pregunta. Sí, llegó la pregunta. ¿Llegó la pregunta? Ya, perfecto. Sí. Sean honestos también, pues, como Sí, nos faltó decir, sea honesto, de acuerdo con su saber y sí, honestidad. es anónima, queda anónima, así que no vamos a Sí, saber sí. quién Y contestó. esto es más para poder hacerlo, digamos, jugar un poquito más con esta presentación nomás. ¿Ya? Ujú, O sea, ¿qué esperamos nosotros? Que más o menos salga lo que aparece en la encuesta. Si no ujú, aparece, bueno, quizás el N nos está jugando un poco en contra, ujú. pero por si acaso, ¿ya? Entiendo que ahí respondieron, faltan Claro. dos personas, pero podemos, podemos decir que podemos finalizar. A ver, la voy a Ujú, finalizar. Voy a compartir los resultados y, claro, la mayoría de las personas, tal como, bueno, dice que es importante o muy importante. Y efectivamente, claro, nosotros en la encuesta la respuesta que se dio es que se consideraba importante, hay 48 de frecuencia, muy importante 72, y alguien puso una respuesta de poco importante, ¿ya? Bueno, era un poco esperable lo que se considera muy importante, ¿sí? Pero luego nosotros teníamos otra pregunta que esta primera pregunta que les presentamos aparecía más o menos al inicio de la encuesta, ¿sí? Y luego había una serie de preguntas y
Luego aparece esta pregunta que están viendo acá en pantalla, que yo se las voy a mandar ahora para que ustedes puedan responderla. Y aquí, detener uso compartido, aquí. Entonces, em, y esta segunda pregunta, que ya se las mandé para que ustedes puedan responderla, dice, en su ejercicio profesional, según la persona o situación lo requiera, ¿usted efectivamente evalúa habilidades de la percepción del habla? Y entonces voy a esperar que ustedes puedan responder, que las 8 personas, ojalá puedan responder. Ya hay 2, ¿ya? Está interesante lo que aparece acá. Se ve, ¿no es cierto? Ustedes lo están Sí, viendo. Aquí ah, ya. yo lo Bien. veo. Sí, yo creo que todos lo ven porque, claro, estoy compartiendo la pantalla completa. Bien, Ah, por eso. seis, ahí las 6 personas respondieron y, claro, un 67% de estas 6 personas sí y otras no, ¿ya? Claro, y efectivamente lo que nosotros obtuvimos es que de estas 121 personas respuestas, ¿ya? También hay que mencionar acá, así que eh, las personas podían salir de la encuesta en cualquier momento, ¿ya? Eso tiene puntos fuertes, como el respeto por el tiempo de la persona, ¿cierto? Temas éticos, por supuesto que sí, pero claro, debilita la posibilidad de que de que las 121 personas terminen todo el recorrido que nosotros le habíamos planteado, ¿ya? Entonces, eso ya tiene que ver más con temas de metodología, de planificación, en fin, ¿ya? Entonces, para ser muy transparentes con esto, 121 personas respondieron al inicio, respondieron al menos una pregunta, y esta pregunta en particular fue respondida por 90 personas, ¿ya? Y de estas 90 personas, que no es un número menor frente al N total que teníamos, Mm, ¿ya? 50 personas respondieron que sí lo evalúan efectivamente y 40 personas dijeron que no, ya que no evaluaban efectivamente, ya que no hacían, ¿sí? Aquí en Consol, de manera interna, conversábamos de que algo que nos pasó mucho en el focus group y que creíamos que también podía haber pasado en la encuesta, es que hay una especie de proceso de conversión, por decirlo de alguna manera. Ahí, Sol, tú mm, me complementas. Proceso de conversión de la persona, de decir, chuta, lo que yo creía que era la evaluación del habla, o lo que yo creía que hacía de la percepción, parece que no es tal, o estoy dudando, prefiero decir que no. O prefiero decir que sí, ahí ya no sabemos, hay que indagar mm, sobre eso, ¿sí? Pero fue algo que nos pasó en los focus, y ahí podíamos ver las reacciones, lo que decían las personas, y creemos que en la encuesta también, al haber esta pregunta al inicio, en que le preguntábamos si evaluaba o no la percepción del habla, ¿sí? Y luego esta serie de preguntas en torno a la evaluación de la percepción del habla, y esta pregunta clave, era decidora, porque si decían que sí, entonces continuaban con la encuesta, y si decían que no, entonces la encuesta para estas personas se cerraba, ¿ya? Ahí también hay un aprendizaje que podemos comentar mm, posteriormente. Pero esto tiene que llamarnos la atención, y lo vamos a mencionar después en la discusión, mm. ¿sí? Pero aquí algo importante es como la reacción que tuvo Felipe en el chat en el chat que dijo, wow, harto. Porque hay que pensar que en el fondo hay una gran cantidad de profesionales que enfrenta a un niño que tiene una dificultad, un niño o una niña que tiene una dificultad del lenguaje y que nosotros como per se, como por formación, sabemos que es súper importante lo perceptivo, pero hay una gran cantidad de profesionales que dice que no lo hacen, ¿sí? Entonces esto como que inmediatamente da una información de nuestros quehaceres, porque a lo mejor nosotros obviamos que sí, pero tal vez no lo estamos haciendo. Entonces esta fue una de las primeras preguntas, de los primeros resultados que nos llamó la atención
para poder ser analizado. Mm, sí. Aquí voy a ya agrandar. Otra pregunta que realizamos fue sobre los procedimientos evaluativos. Ya aquí no les voy a, no les vamos a preguntar en todas para no retrasarnos mucho, pero ¿qué resultados obtuvimos acá? Es que ¿qué tan frecuente decide realizar una evaluación indirecta, observación clínica general a través de interacción comunicativa, ya estos paréntesis, de la percepción del habla mientras evalúa otros aspectos de persona? Y esto fue respondido por 40, tuvimos 48 respuestas, o sea, menos de las Mm, que habíamos pensado en el inicio, pero aquí recordarles que eh, de las 121 personas, ya poco a poco fueron, nosotros consideramos que habían respondido una respuesta, ya eso lo consideramos dentro del análisis, ¿sí? Porque muchas personas, claro, ingresaban sus datos, pero no respondieron nada, eso nos pasó mucho. Pero quienes respondieron al menos una pregunta, 121 personas. De esos 121 personas, llegaron a la pregunta clave que les mencionaba anteriormente, 90, y de esas 90 respondieron 50, ¿sí? 50 de esas personas se enfrentaron a esta pregunta, de las cuales tuvimos 48 respuestas, o sea, hubo dos personas que ahí se salieron, ¿ya? Entonces decía, ¿qué tan frecuente decide realizar una evaluación indirecta? Y aquí son 48 respuestas, ¿ya? De la que aparece habitualmente con una mayor frecuencia, 22, ya aquí tenemos habitualmente 22, y seguido de a veces, que fue respondido 18 veces, ¿sí? Un nuevo paréntesis, recordarles que algunas preguntas, bueno, esta pregunta no es tan evidente, pero varias de las opciones que van a ver en las preguntas a continuación tienen que ver con lo que apareció en los focus, ¿ya? Esta en particular fue craneada a partir de los focus, ¿sí? Eso creo que también es relevante recordarlo, ¿sí? Em, Después, en su ejercicio profesional, y aquí quizá me voy a explicar mejor a qué me refiero esto con que fue obtenido de los focus, ¿sí? Dice, ¿qué evaluación o evaluaciones o tipos de instrumentos de la percepción del habla usted utiliza? Puede marcar más de una opción, ¿ya? Estas opciones que están acá no son ocurrencia nuestra como investigadores. Fue lo que apareció en los focus group, y eso que apareció en los focus group se puso como opción dentro de la encuesta, ¿ya? Eh, Quizás alguno de ustedes estará diciendo, oye, pero pucha, pero ustedes no pusieron esta alternativa, ¿sí? Sí, probablemente no pusimos la alternativa que usted está pensando, porque nuestras opciones, nuestras preguntas, nuestras opciones, las categorías salen de los focus group, que fueron 6 focus group, y cuando veíamos que había una homogeneidad y que ya no había nada nuevo que aparecía, bueno, fue cuando nos lanzamos a la encuesta, ¿ya? Y aquí de las opción más, la más escogida, ya la más frecuente, era observación clínica, ¿sí? Probablemente eso también sea algo que hay cierta intuición de que es lo más usado, ¿cierto? Em, pero bueno, aquí entonces aparece observación clínica, ¿sí? Aquí no me deja cambiar. Ahora sí. Después, otra pregunta es, en su ejercicio profesional, ¿cuál o cuáles de los siguientes instrumentos para evaluar la percepción del habla en un NNA sin dificultades auditivas usted utiliza? ¿Ya? Ahí destacamos estas palabritas como utiliza frente a otras otras preguntas que no aparecen en esta presentación ni en la encuesta, y que era más en torno a la creencia. ¿Qué es lo que usted cree que se utiliza? ¿Sí? Frente a esta pregunta que iba directo a preguntar al profesional qué es lo que esa persona utiliza, ¿ya? Y aquí también puede marcar más de una opción.
Y aquí lo que más, con mayor frecuencia aparece son es la observación clínica, las pautas informales de cotejo, ¿sí? Sin embargo, ya estas dos que pueden ser, estar quizás dentro de un ámbito más o menos similar, ¿ya? No deja no se deja de lado quizás test o instrumentos más formales, ¿sí? Quizá que están un poquito más estandarizados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el test de Link, el Webman, ¿ya? Em, y eso, principalmente, ¿sí? Después de las siguientes opciones, ¿cuál es el procedimiento que se parece a la acción que usted realiza con mayor frecuencia para evaluar la percepción del habla? Y aquí habían varias opciones que quienes estén desde sus celulares quizás no la alcanzan a leer, así que las voy a leer yo. La primera opción es: observo solo el desempeño del NNA durante la interacción, no hago nada específico. Y eso tuvo una frecuencia de 5, ¿ya? De 43 respuestas, 5 respondieron eso. Realizo observación del rendimiento con uso de instrumentos musicales y o sonidos del ambiente. Y ahí tenemos 2 personas que respondieron esa opción. Realizo observación del rendimiento con lista de palabras aleatorias, con pares mínimos de contraste, sin imágenes, y el NNA debe determinar si son iguales o diferentes. Y aquí hubo una frecuencia de 11, ¿sí? Otra opción era: evalúo la percepción con estímulos basados en los errores productivos, y aquí hay solamente 2, y ojo con esto, 2 solamente. Después realizo la evaluación con uso de imágenes de pares mínimos contraste, observando si el NNA identifica lo escuchado, ya, muestra, y aquí fue la que tuvo más alta frecuencia, 15, frente a las otras. Uso los errores productivos del NNA y veo si repara, corrige sus errores, los errores. Hay 6 respuestas. Ninguna opción describe lo que hago, solamente 2. Y no realizo ningún procedimiento en torno a este contenido. Nadie respondió esa opción, ¿sí? Y aquí, claro, realizo la evaluación con uso de imágenes de pares mínimos. Esa fue la mayor frecuencia. Y realizo observación del rendimiento con lista de palabras. Fue la que le siguió. Mm. ¿Sí? Después, en caso de considerar algún procedimiento de evaluación de la percepción del habla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresaría el criterio con que usted aplicaría ese procedimiento? Y aquí nuevamente varias opciones. Lo realizaría al inicio de la evaluación para conocer el estado del sistema de entrada del sistema fonológico previo a conocer el desempeño expresivo. Esta fue la que tuvo más respuesta, 21, ¿sí? Después lo realizaría al final de la evaluación en base a los errores. Esta fue la que siguió. Después lo haría al final de la evaluación en caso de que las dificultades fueran coherentes con hipoacusia, solamente 2, y lo realizaría en un proceso de reevaluación en caso de ser un trastorno expresivo TSH resistente al tratamiento, 3, y otro criterio no apareció. Y em, finalmente, si no me equivoco, de las siguientes opciones, ¿cuál es el procedimiento que se parece a la acción que usted realiza con mayor frecuencia para evaluar la percepción del habla? Una alternativa es observo solo el desempeño del NNA durante la interacción, no hago nada específico, 5, ¿ya? Voy a leer la que tiene más frecuencia. Dice: realizo la evaluación con uso de imágenes de pares de mínimo contraste, observando si el NNA identifica lo escuchado, muestra, y aquí tenemos 15, ¿sí? Y, ups, ahí sí. Ahí, como que me fui para atrás. Ahí está. Ahora sí. Em, entonces, de estos resultados que nosotros observamos, ¿ya? Em,
habían dos tipos de grandes resultados. Uno tiene que ver con la relevancia en torno a la evaluación. ¿Cuál es la relevancia que los profesionales de la fonología le dan a a la evaluación de la percepción del habla? Eso es lo primero. Y el segundo tiene que ver con cuáles son los procedimientos más frecuentes, más usados por los profesionales de la fonoaudiología. En el primer caso, los resultados del presente estudio revelan ideas contrapuestas por parte de los profesionales de la fonoaudiología, ya que por una parte, ¿sí? Estos 121 encuestados le dan una alta relevancia, ¿sí? Ya era importante o muy importante, y esto, lo cierto es que es sugerido por algunas investigaciones, ¿cierto? De que esto es relevante. Sin embargo, cuando se enfrentan a esta pregunta que antes les mencionábamos como pregunta clave, se observa que hay una disminución en que, a pesar de que hay una alta relevancia, pareciera ser que los profesionales de fonología no llevan a cabo esa relevancia a la práctica, no terminan evaluándolo, ¿sí? Y ahí, claro, este hallazgo, ¿sí? Es bastante similar a lo que se observa en los resultados en Suecia, ¿sí? Que fue mencionado por Sol en la parte del marco teórico, donde los profesionales de la fonología tienden a evaluar con mayor frecuencia la producción verbal y con menor frecuencia la percepción del habla, ¿sí? Em, Aquí nosotros, la parte de la discusión en un artículo permite eh, establecer ciertas conjeturas en base a las referencias bibliográficas. Pero claro, pensamos que quizás estas discrepancias tienen que ver más con la complejidad que implica evaluar esta habilidad, quizás también la falta de recursos, el tiempo limitado que hay, ¿sí? Y que están reportados en la literatura, ¿sí? Em, y también algo que comentábamos a partir de los focus y también de cierta evidencia en la literatura que también podría haber no el suficiente conocimiento de los profesionales de la fonología en torno a la percepción del habla y la forma de evaluarlo, ¿sí? También podría ser un elemento a tener en cuenta. Em, y en el segundo aspecto, a discutir, a mencionar, es que los encuestados señalan que las pruebas informales son las herramientas más comúnmente usadas. Esto nuevamente existía la intuición de que los profesionales de fonología tienden a evaluar, a generar sus propias pruebas, a generar pruebas informales. em, pero claro, pocas veces ha estado sistematizado o ha estado ingresado en la literatura, que uno lo pueda leer. Pareciera ser que muchas veces más desde el pasillo, donde se sabe que ocurre esto, que podría estar ocurriendo esto, ¿sí? Y claro, aquí entonces los encuestados señalan que lo que más usa son herramientas informales que no descartan el uso de pruebas más formales como el test de Link, el test de Whitman. Y esto la verdad es que se corresponde con lo que aparece en otras investigaciones, en las investigaciones mencionadas por Sol, la de Suecia, la de Australia. Sin embargo, dentro de las pruebas informales, si bien acá lo que apareció con más frecuencia fue la observación clínica como un elemento informal de evaluación de la percepción del habla, en otras investigaciones, en otra investigación aparece más el uso de pares mínimo contraste,
¿sí? Que también es un tipo de evaluación, digamos, informal, pero eso sería una diferencia con lo que hay en otras, lo que ocurre en otras prácticas fonoaudiológicas en otros lugares, ¿sí? Em, ahora esto, ahí. Sí, creo que eso quería mencionar. Sí, eso era. Ahí está. Se me estaba quedando. Entonces, la pregunta que les teníamos ahora a ustedes es, y aquí Sol, la puedo dejar para ti. De acuerdo con nuestros resultados, Sol. O sea, claro, la idea era poder hacer como una reflexión conjunta Mm, de, en el fondo, lo que acaba de decir Josué en esta parte de esta discusión. ¿Qué piensan de las prácticas fonobiológicas en torno a este contenido específico que es la evaluación de la percepción del habla? Y cómo estos resultados deberían impulsar cambios en las prácticas profesionales, ¿sí? No sé si alguien quiera hablar, alguien quiera participar. En el fondo, esto es totalmente voluntario. sí, mientras alguien ahí piensa su respuesta y da su opinión sobre los resultados. Claro, nuestra intención es escucharles un poquito y luego les vamos a dar algunas quizás recomendaciones, consideraciones, pero queremos escucharles a ustedes sobre qué es lo que piensan sobre estas prácticas, estos resultados. Se condice con lo que ustedes están haciendo, quizás no están haciendo. No sé, les escuchamos ahí, micrófono abierto y chat abierto. Felipe. Yo creo que en lo popular, ¿no es cierto? En lo que hablamos entre colegas, creo que la evaluación formal es lo más común. Yo creo que coincide con lo que ustedes lograron obtener como resultados. Ujú. Porque en general todo el círculo de fonoaudiólogos hablan de evaluaciones formales o TRC o basadas, digamos, en ese tipo de procedimiento de evaluación. Aprovecho de preguntarles si ustedes la observación clínica la consideran un procedimiento. Igual, desde el punto de vista de la observación clínica, es un procedimiento que se puede, digamos, concretar en algún tipo de instrumento, ya sea una pauta informal, ¿no es cierto? O una TRC, donde uno va a registrar, digamos, que la concreta los resultados. Claro, creo que te entendí la pregunta, Felipe. Creo como preguntaste cómo consideramos la observación clínica, pero ahí no alcancé a agarrar toda la idea. Eso, sí, sí. Si la consideran procedimiento o instrumento. Pero por ahí la vi como alternativa como instrumento. Sí, nosotros lo conversamos porque, claro, como decía Josué, esto fue basado en los focus. Entonces, cuando nosotros hablábamos de instrumento, fue ahí donde salió la observación clínica. Cuando preguntábamos como instrumento, la respuesta más usada en el fondo en las conversaciones decían como ningún instrumento particular, sino que la observación clínica. Yo lo observo, lo veo, como durante distintos procedimientos voy observando esto. Sí, entonces salió como instrumento más que como procedimiento la observación clínica. Entonces, claro, lo que decías tú. em, voy a leer lo que está diciendo la Dani. La Dani está diciendo en el chat. Entonces, lo que decías tú, que claro, la observación clínica, yo puedo estar haciendo una observación clínica y usando a la vez, bajando esa información que estoy observando a una pauta informal, ¿cierto? Entonces, como que ahí podrían como ser dos instrumentos, o como doble instrumento de alguna manera, pero claro, la observación clínica es como algo que hacemos constantemente y depende de dónde estoy bajando esa información, a dónde la estoy bajando, ¿cierto? La estoy bajando a una pauta informal, a dónde la estoy bajando. Entonces, claro, salió así, nosotros también tuvimos esas conversaciones, pero quedó finalmente como la alternativa como instrumento. Ahora lo que estabas diciendo tú, como esto de las pautas informales, cuando escuchaba también a Josué que estaba bajando estos contenidos, es importante darle la vuelta a eso, porque nosotros como cuando lo estudiamos, lo que más salimos como recién salidos de la U, como dándole mucha importancia a todo lo que tiene que ver con los test formales,
como el número, el test formal, ¿cierto? La desviación estándar, súper importante, pero uno se da cuenta que a medida que, por ejemplo, nosotros veíamos que a medida que respondía gente con más experiencia, era la gente que dejaba de usar el test formal y era el que usaba observación clínica o pautas informales, ¿cierto? Como que uno se va despegando de eso. A medida con el tiempo, con el ojo clínico, ¿cierto? Uno se vuelve más rápido y se va despegando de esos instrumentos. Y ahí hay que darle una vuelta a la práctica, ¿cierto? Como dice acá, como hay que darle una vuelta tenemos que seguir usando los test, si efectivamente usamos pautas informales, todos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, eh, ¿qué contenido tienen esas pautas? ¿Qué es lo que estamos evaluando efectivamente? Si es tan diversa la evaluación que estamos usando, ¿cierto? Por eso ahí también la pregunta como, ¿cómo estos resultados? Porque si finalmente nosotros estamos evaluando, hicimos una lupa a la percepción del habla, pero esto levantó mucha información de como que se abrieron puertas para seguirnos preguntando qué estamos haciendo en muchos aspectos, no solo en esta lupa que hicimos nosotros ahora, sino que en general, cómo estamos, por ejemplo, en este caso, abordando a los niños que tienen trastorno de los sonidos de habla, o cómo efectivamente estamos abordando a los niños que tienen trastorno del lenguaje, porque una cosa es lo que pasamos en el aula, ¿cierto? Pasar todos los test, pero otra cosa es que lo que efectivamente está pudiendo hacer el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga en la escuela de lenguaje, con el tiempo que tiene, con las mil cosas que tiene que hacer, con el papeleo, finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, también ahí pensar desde la percepción del habla, sabiendo que sabemos, tenemos la certeza de que es súper importante para el desarrollo, pero finalmente sabemos cómo evaluarlo. ¿Se nos está enseñando cómo evaluarlo o qué se nos está enseñando respecto a la evaluación de la percepción del habla? Entonces hay muchas reflexiones que hacer, no solo a nivel profesional, sino que las personas que también trabajamos en la academia, de preguntarnos qué estamos enseñando, si lo que estamos enseñando se comunica con la evidencia o no. Seguimos pasando test que a lo mejor no se comunican con la evidencia. Entonces hay varias reflexiones que hacer, no solo desde el ejercicio profesional, sino también las personas que estamos enseñando a los futures fonoaudiólogos, ¿cierto?, que van a ejercer. Voy a mirar el chat, Josué, porque vi que Mm. salieron algunas cositas ahí. Bueno, Daniela dice, yo creo que es súper útil tener esta información. Esta evidencia aporta a determinar las áreas necesarias a abordar en relación a la formación y especialización profesional, a poder establecer los mínimos necesarios a evaluar, por ejemplo, en los PIE o en los servicios de salud. Así se resguardan los tiempos de atención de cada niño y cada niña. Efectivamente, ahí lo que dice la Dani es importante porque pasa tangencialmente también porque sabemos que un buen proceso de evaluación nos va a llevar a mejores procesos de intervención. Y todos lo que queremos es procesos de intervenciones que sean más eficientes y más rápidos. Entonces, por ejemplo, muchas veces los niños, las personas que atienden, no sé, a niños con trastorno en los sonidos del habla, se dan una vuelta súper grande de trabajar, ¿cierto? Como una receta, ciertas adquisiciones y se dan cuenta que cuando un niño o una niña no adquiere el sonido en esa receta, tal vez es porque a la base habían otras dificultades. Entonces se dan una vuelta súper grande para volver a algo que a lo mejor podrían haber evaluado al inicio, como por ejemplo los componentes más perceptivos y así también ahorrar tiempo en el proceso de intervención. ¿Sí? Eh, la Constanza Vega dice, hola, ¿cómo están? Estaba como pregunta el por qué no se evalúa pese a considerarlo importante. Creo que el tiempo es un factor súper importante, por ejemplo, en el ámbito educativo. Mm. Bueno, eso que dice Constanza es algo que efectivamente salió en los focus group. O sea, la mayoría decía, yo sé que es súper importante, pero tengo que pasar tantas pruebas que pasar algo desde la percepción, tal vez no me da el tiempo, no lo jerarquizo, no está dentro de lo que puedo hacer. Entonces, eso que dice Constanza es efectivamente es así, eso salió como una conversación habitual de distintos profesionales de distintas áreas que referían que si yo tengo que evaluar a un niño o una niña, seguramente lo perceptivo no va a estar en mi jerarquía de contenidos. Tengo que hacer muchas cosas administrativas y los test que me piden pasar. Entonces, ahí también hay una puerta que hay que indagar. Eh, yo creo que esto de las pautas informales está súper bueno y que se levante, pero también hay que conversar como qué están conteniendo esas pautas informales que estamos usando y también aspectos tan como contextuales
cómo lo que pasa con el tiempo y lo que se le exige al fonoaudiólogo que haga en esos contextos, por ejemplo, el contexto educativo, yo creo que sin duda es el más demandante respecto a lo que tiene que hacer el profesional de la fonoaudiología, el profesional fonoaudiólogo. Mm. Sí, ahí quizás también para Mm, aclarar el tema técnico, metodológico a Constanza, que claro, no fue preguntado en la encuesta, porque ujú, la encuesta tenía como objetivo respuestas cerradas y tratamos de abrir la menor cantidad posible de respuestas mm, en otros. Por ejemplo, si es que había algo que si había una pregunta que nosotros pensáramos que daba pie para otra respuesta, entonces colocamos un otros y ahí la persona podía escribir. La verdad es que ese mm, tipo de respuestas fue las mínimas mínimas. de Mm, toda la encuesta, ¿ya? Porque justamente como dice Sol, muchas de o sea, esto que mencionó aparece en el focus. En los focus group está em, estas, nosotros le dijimos barreras para mm, poder llevar a cabo la evaluación de la percepción del habla. ¿Ya? Probablemente hay otro tipo de barreras mucho más grandes que esta investigación, pero pensando en la evaluación de la percepción del habla, claro, de hecho, detectamos que hay ciertos tipos de barreras, pero bueno, eso saldrá ojalá algún día mm. Sí, publicado. en una continuación. Ujú. ¿Hay otro comentario ahí de la...? Sí, Daniela dice, claro, recordar que si no tenemos instrumentos comunes, es difícil documentar y comparar procesos o poder levantar evidencia. Entonces, claro, también algo importante que dice ahí Daniela, claro, que al no tener instrumentos estandarizados o que todos estemos usando, es difícil levantar evidencia porque todos estamos haciendo cosas distintas y eso es algo que nosotros visualizamos en este tema, percepción del habla. Todos los profesionales están haciendo cosas distintas. Y increíblemente, muchos guiados como por la intuición, como esto es lo que voy a hacer, esto es lo que creo que es mejor, pero pasó mucho en los focus group que la gente, los profesionales conversaban y agradecían el espacio porque decían, hoy tú estás haciendo lo mismo que yo, hoy yo pensé que yo lo estaba haciendo mal, hoy yo también, pero qué bueno saber que tú haces algo parecido a lo mío. Entonces pareciera que nosotros como fonoaudiólogos necesitamos espacio donde podamos comparar qué es lo que estamos haciendo, porque finalmente salimos del aula y como que cada uno crea un poco su método, su forma de evaluar, ¿cierto? Entonces, es súper valioso poder levantar esta conversación y a lo mejor tener más espacios donde se levanten este tipo de datos, ¿sí? Vamos con las recomendaciones, creo. Sí. ¿Tú estás pasando los De diapos? veras. Porque Dale, perdón. sí, si bien nuestro estudio no tiene un objetivo de levantar recomendaciones, sin Mm. duda al pasar por todos los aspectos teóricos fuimos dándonos cuenta de información que levantaba la evidencia de cómo evaluar efectivamente la percepción del habla. Y por ahí Constanza decía lo del tiempo, y creo que algo importante para ir como de alguna manera diciendo, a lo mejor en esta situación en particular, voy a darle más foco a la percepción del habla, es pensar en esta relación directa entre percepción y producción. O sea, si yo veo de verdad un niño que tiene muchos procesos de simplificación, muchos sonidos que no ha logrado adquirir, yo a lo mejor debería darle una lupita y darle una atención específica a pensar en incluir en mis contenidos algún elemento más específico de la percepción del habla. Por lo que les decía yo, si queremos lograr intervenciones más eficientes en menos tiempo, voy a tener que lograr caracterizar, ¿cierto? ¿Qué aspectos de la producción o qué dificultades de la producción están relacionados con algún aspecto perceptivo, más allá de si el niño tenga audición normal, que creo que eso es importante destacar, que no porque un niño tenga la audición normal, vamos a destacar que hayan problemas a nivel de la percepción del habla, ya que son habilidades totalmente distintas. Entonces, dentro de estas recomendaciones, una de las cosas que salía que el uso de estímulos que se debe usar son estímulos de baja demanda semántica y de baja demanda de memoria de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si yo ocupo palabras
para evaluar, que es, por ejemplo, lo que hace el test de Whitman o lo que hacen otros test que tienen palabras randomizadas, si yo no sé el bagaje semántico del niño, yo le estoy pidiendo, en el fondo, que memorice una palabra que no conoce, o también si son palabras que son de alta frecuencia y que el niño o la niña conoce frecuentemente, va a ser fácil, o sea, la percepción de alguna manera del cerebro sabemos que tiende a completar. Por lo tanto, si hay alguno de los sonidos de la palabra que el niño no percibe, pero cognitivamente el cerebro va a completar el mensaje, en el fondo vamos a tener un sesgo ahí y no vamos a saber si el niño efectivamente percibió correctamente todos los sonidos o completó simplemente la información. Entonces, por eso tiene que ser lo que sugieren es que sean tareas en formato AX o de reconocimiento fonológico. Eso quiere decir que se tienen que usar logotomas idealmente. ¿Sí? Logotomas y el formato AX cuando yo le digo una letra y por ejemplo, si yo le digo ba, ta, ma, ¿cierto? Si yo le digo ba, pa, levántame la mano cuando suene distinto. Yo digo ba, pa, y el niño levanta la mano, ¿cierto? Entonces yo hago estas tareas solamente para centrarme en el sonido y a través de logotomas, o como también decía ahí Felipe, a través de tareas de reconocimiento fonológico, ¿cierto? Donde yo le pido al niño como tareas muy parecidas a esta, cuando suena así, tú me avisas o dime si suenan iguales o diferentes, pero con logotomas, ¿cierto? Va, ¿cierto? Iguales o diferentes, ¿cierto? ¿Se sonaron iguales o distintas? Ahí yo puedo buscar la manera de poder hacer que el niño me responda y poder saber si las escuchó iguales o distintas. Entonces, lo más recomendado es usar logotomas y en este formato de tareas, ustedes lo pueden buscar, tareas de formato AX o de reconocimiento fonológico. La siguiente, ahí. También, que es importante para construir un instrumento que sea sensible a las dificultades que tenga el niño o la niña, tenemos que basarnos en los errores productivos. Entonces, ¿se acuerdan que en la parte de mi presentación yo les dije como por formación o deformación se nos dice, usted primero dele cheque a la percepción? Entonces, usted lo primero que va a chequear si tiene un niño que tiene dificultades, muchas dificultades expresivas, muchas dificultades lingüísticas, usted primero la percepción. Entonces va a ser una lista de palabras randomizadas, ¿cierto? Un test de Whitman o algunas palabras de mínimo contraste para chequear y después como que si uno, ya el niño logró toro, coro, etcétera, como que lo doy check y después paso un tar, un teprosif. Pero la verdad es que deberíamos hacerlo al revés. Deberíamos hacer un teprosif, un tar, y en base a los errores productivos que aparezcan, yo con esa información construir ¿cierto? Una lista de estímulos para poder evaluar en base, por ejemplo, a lo que dijo Felipe muy bien, en base a las asimilaciones, por ejemplo, en base a los procesos de simplificación fonológica que encuentre, a las dificultades articulatorias específicas en caso que tenga un TCAH, en el fondo analizar qué es lo que está haciendo el niño o la niña con los errores productivos y desde ahí construir mi lista de estímulos para evaluar la percepción. Por eso dice ahí, esta evaluación debería ser altamente individualizada. Por eso a lo mejor es complejo construir una prueba que sea como sensible para cada caso. ¿Sí? Pero sí es importante como invertir ese orden y decir que desde lo productivo yo voy a construir mi instrumento para evaluar la percepción del habla, para poder definir qué sonidos posiblemente tienen un origen perceptivo, auditivo o algunos van a ser simplemente desde lo articulatorio. Y por último, la última recomendación es que dice que cuando yo haga este tipo de tareas, por ejemplo, tareas de formato AX, se deben ofrecer muchas oportunidades, decía al menos 10, ¿sí? Al menos 10 repeticiones para evitar el azar. Entonces yo no puedo solo hacerlo un par de veces y decir, check, no tiene problemas en este contraste, sino que yo debería al menos hacerlo 10 veces, hacer la repetición para decir, perfecto, lo tiene bien, o sea, no tiene dificultades en este contraste o tiene dificultades en este contraste, ¿sí? Entonces, eso también es importante que a veces uno, por ejemplo, en las pruebas disponibles, si uno las piensa, la mayoría son con uso de palabras de alta frecuencia, ¿cierto? Que no están comunicados con los errores productivos y que solo permiten analizar como en una posición o en una vez si el contraste tiene dificultades o no, ¿ya?
Entonces, esto es lo que nosotros levantamos desde la evidencia y que deberían ser las sugerencias y también, o sea, son las recomendaciones que nosotros les damos, pero de alguna forma es la invitación al cambio un poco del paradigma actual y poder hacer evaluaciones. También como más ecológicas también, pues como a quién le vamos a pasar este tipo de evaluaciones y que podamos levantar la evaluación, la información pertinente. Entonces, si volvemos a la situación de salud inicial, a Antonia, em, que veíamos este caso, ¿qué podríamos decir ahora? ¿Qué deberíamos decir ahora? ¿Cómo, cómo podríamos em, abordar ahora ya que hemos visto esta presentación, los resultados, estas recomendaciones? No sé si alguien quiere levantar la mano, am, micrófono abierto. Sol, no sé si también quisieras tú complementar. Si no interviene nadie. Dale. Bueno, Felipe dice, yo Feliz hablaría. Pero bueno, Felipe nos hizo un spoiler porque Felipe básicamente dio las respuestas correctas al inicio. De lo que pude escuchar, Felipe por ahí dijo reconocimiento fonológico, ¿cierto? Dijo indagar más en la discriminación. Y claro, claramente que ya se levantó información, ya tenemos información de lo expresivo, de las dificultades que tiene Antonia respecto a lo articulatorio y los procesos de simplificación. En el fondo, con esta información, lo que está pasando con la D, con la L, ¿cierto? Con la R, eh, y los procesos de asimilación, deberíamos poder construir un instrumento que fuera sensible para poder evaluar si es que Antonia en alguna de estas dificultades hay algún elemento perceptivo a la base y eso nos va a dar información valiosísima para la intervención, ¿cierto? Todos queremos de alguna manera poder intervenir de manera más rápida, ¿cierto? Ahorrarnos tiempo, entonces este levantamiento de información nos permitiría esto. Entonces, ahora lo que nosotros esperamos un poco es que en base a esta información poder construir un instrumento con las recomendaciones que hicimos anteriormente, el tipo de tareas, ¿cierto? Basado en logotomas, para evitar el sesgo semántico y lo que pasa con la memoria de trabajo. Y de esta manera, lo que les decía anteriormente, como poder pesquisar cuál de estas alteraciones tiene un origen perceptivo. Eso, no sé si alguien dijo algo más. No, creo que no. Nosotros queremos ser súper respetuosos con su tiempo, sabemos que es viernes, estamos muy agradecidos de que se hayan conectado. Entonces, ya estamos 18:23, tenemos algunas ideas finales para que se puedan llevar a la casa estas conclusiones. Como cierre de esta investigación en estas conclusiones, no sé si puedas pasar, José. Por supuesto. Hay. Estas ideas que queremos que se lleven para la casa, primero, es esta discrepancia entre la importancia de la evaluación de la percepción acústica y la realización efectiva en la práctica. En el fondo, ahí hay una primera información de esta discrepancia de lo que realmente estamos haciendo. Entonces, ahí hay que darle una vuelta de tuerca a qué hacemos con esta información considerando el alto alcance en el desarrollo que tienen los aspectos perceptivos. Hay en algunos países que los jardines infantiles solo funcionan con un enfoque de desarrollar la percepción auditiva, de trabajar todo lo que tiene que ver con el ámbito auditivo en los niños más pequeños, porque se han dado cuenta del impacto que tiene el desarrollo de todas estas habilidades en cuanto a lo auditivo, ¿sí? Por lo que les decía, porque además la percepción se relaciona con habilidades de desarrollo morfosintáctico, semántico, fonético, fonológico, o sea, el impacto es demasiado grande. También la otra idea es que la mayoría de los y las profesionales no incluyen esta valoración de manera consistente en sus procesos evaluativos y las herramientas que más se usan es la observación clínica y las pruebas informales, que es un poco lo que ya habíamos discutido, ¿cierto? En estas reflexiones de pensar también qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir
usando el TPROSIF o estos test estarán ya obsoletos o no, como que todas esas conversaciones hay que tenerlas para poder ir mejorando nuestras prácticas y como decíamos, tener a lo mejor más espacios de conversación donde podamos ir comparando lo que estamos haciendo. Esos espacios críticos son relevantes y nos dimos cuenta que internacionalmente se está levantando mucho esa información, que es importante ir a mirarnos para mejorar nuestras prácticas. Entonces, esta es una primera, nos dimos cuenta que hay muy poquita evidencia de esto en nuestro país, entonces es importante esta invitación también de poder ir a levantar este tipo de información en otros estudios. Ahí Felipe dice si falta una propuesta nueva o actualizada más bien de trabajo. Y además, lo que decían, si los profesionales de la educación tienen tan poco tiempo, están teniendo tanta carga, llenar papeles, etcétera, como que los procesos de evaluación ya no se comunican con las demandas que están teniendo hoy en los contextos, ¿cierto? Por los contextos donde están, como que los instrumentos ya no se están comunicando. Entonces, ahí falta levantar este diálogo y tener conversaciones críticas respecto a nuestro quehacer. Y bueno, viene pronto, ¿cierto? Ahí la publicación del paper. Este es un paper que va a salir en la revista CEFAC, en la versión mayo-junio, en el número de mayo y junio. Así que ahí le estaremos contando seguramente en las redes sociales del departamento cuando ya salga este paper y lo puedan leer con más detalle. Esa fue nuestra charla. Estamos terminando a tiempo para que puedan disfrutar su viernes y parten su fin de semana. Nuestros contactos están ahí. Cualquier cosa, duda, consulta, eh, no sé, lo que necesiten. Como les dijo Josué, esto fue algo mucho más grande que obtuvimos muchos datos, hay muchas cosas que hacer. Así que, no sé, si alguien necesita cualquier cosa o saber más del tema, nos puede contactar. Gracias ahí, Gustavo, por los aplausos. Gracias a las personas que se conectaron y que se mantuvieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rosita. También ahí manda, voy a leer ahí las interacciones finales. Muchas gracias por la instancia, dice la Ani. Ahí. Me- Rosita se conectó desde México. Súper. Hoy, Rosita, nos debiste haber contado qué están haciendo allá. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias, Chao, Felipe. chao. Mucho calor, dice Rosita. Chao, gracias.